Durante la peor sequía del año, una viuda con 6 hijos fue obligada a abandonar su casa mientras el hijo menor ardía en fiebre entre sus brazos. Con las puertas del pueblo cerradas ante ella, ignoró las advertencias de los ancianos y cruzó el umbral del templo abandonado de San Esteban. «No miren las paredes, solo síganme», susurró con los ojos llenos de lágrimas y los pies cubiertos de polvo. Pero lo que escuchó allá dentro no era el viento ni el crujir de la madera podrida. Era el eco de un cántico antiguo que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra, y lo que encontró en el nicho oculto jamás podría volver a ser olvidado. ¿Alguna vez en tu vida has descubierto algo que cambió todo para siempre? Responde con sí o no en los comentarios. El sol de julio caía implacable sobre el valle de Valdemoro en aquel verano maldito de 1892, un año que los ancianos del pueblo recordarían como el año en que el cielo se volvió de bronce y la tierra de hierro. Llevaban ya 43 días sin una sola gota de lluvia, y el cielo era de un azul despiadado, tan intenso que dolía mirarlo, sin una sola nube que prometiera alivio o misericordia. La tierra se había convertido en polvo fino como ceniza que se levantaba con cada ráfaga de viento seco, cubriéndolo todo con una capa grisácea que se pegaba a la piel sudorosa y se metía en los ojos, en la boca, en los pulmones. Los cultivos se habían marchitado hace semanas, las hojas de trigo amarillentas y quebradizas como papel viejo, y los pozos del pueblo bajaban cada día un poco más, revelando círculos de lodo agrietado que parecían heridas abiertas en la carne de la tierra. Isabel Martos apretaba contra su pecho al pequeño Rodrigo, cuyo cuerpo menudo de apenas 3 años ardía en fiebre. Un calor enfermo que competía con el sol despiadado que azotaba sin tregua desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. El niño había enfermado 3 días atrás, primero con una tos seca que sonaba como papel rasgándose, luego con escalofríos que lo sacudían violentamente a pesar del calor asfixiante, y finalmente con una fiebre tan alta que su piel parecía quemar las manos de su madre cuando lo tocaba. Isabel había rogado al médico del pueblo, don Sebastián, que viniera a verlo, pero el viejo doctor había sacudido la cabeza con gesto grave, diciendo que, sin agua limpia para bajar la fiebre y sin un lugar fresco donde el niño pudiera descansar, no había nada que hacer, salvo esperar y rezar. Sus otros 5 hijos se agrupaban a su alrededor como pájaros exhaustos buscando la sombra inexistente de su madre. Tomás, el mayor, de apenas 12 años, pero con ojos que parecían haber visto demasiado para su edad, caminaba delante con la barbilla levantada en un intento de parecer fuerte, aunque sus labios agrietados temblaban y sus piernas flacos como ramas secas apenas lo sostenían. Llevaba en brazos a Mateo, el más pequeño de Rodrigo, un niño de 4 años con el rostro manchado de tierra y lágrimas secas que ya no tenía fuerzas ni para llorar. Las gemelas Lucía y Carmen, de 8 años, se tomaban de la mano con dedos entrelazados tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos, moviéndose como una sola criatura de 2 cabezas, sus vestidos idénticos, ahora grises de polvo y rasgados en los dobleces. El pequeño Gabriel, de 6 años, se aferraba a las faldas de su madre con una mano, mientras que con la otra arrastraba un muñeco de trapo sin cabeza que había sido su único juguete desde que podía recordar. Todos iban descalzos, sus pies cubiertos de polvo y pequeños cortes que se abrían con cada paso sobre las piedras del camino, manchando sus ropas ya desgarradas y desteñidas por el sol. El sonido de la cadena de hierro al cerrarse en la puerta de la casa que había sido su hogar fue más fuerte que cualquier trueno que Isabel pudiera recordar, un sonido que resonó en su pecho con la finalidad de un ataúd cerrándose. Hacía apenas 2 horas que sucedió, pero ya parecía una eternidad. Esas 2 horas habían sido las más largas y amargas de su vida. Su cuñado, don Rafael Mendoza, un hombre alto y anguloso de mirada fría como el mármol y corazón tan seco como los campos que atesoraba, había aparecido en la puerta de la pequeña casa al amanecer, acompañado de 3 de sus peones. Isabel lo había visto llegar desde la ventana, su silueta recortada contra el sol naciente como una aparición maligna, y había sabido de inmediato que no venía con buenas noticias. Rafael era el hermano mayor de su difunto esposo Andrés, muerto hacía apenas 8 meses en un accidente con el arado, cuando el caballo se espantó y lo arrastró 50 metros antes de que pudiera soltarse.
Andrés había muerto 2 días después, con los pulmones llenos de sangre y la columna rota, susurrándole a Isabel promesas que ya no podría cumplir y rogándole que cuidara de los niños, que los mantuviera juntos pasara lo que pasara. Rafael había heredado las propiedades tras la muerte de Andrés, porque esa era la ley. La tierra pasaba al hermano varón más cercano, no a la viuda, y con esas tierras había heredado el poder absoluto de decidir quién comía y quién perecía bajo su sombra. Había tolerado a Isabel y a los niños durante los primeros meses, permitiéndoles quedarse en la casa pequeña que Andrés había construido con sus propias manos, la casita de adobe con techo de paja que se encontraba en el límite de las tierras de los Mendoza. Pero la sequía había cambiado todo. Los pozos se secaban, el ganado moría, y Rafael había decidido que 6 bocas extras, bocas que no trabajaban la tierra ni traían beneficio alguno, eran un lujo que ya no podía permitirse. La caridad tiene un límite, Isabel, había dicho esa mañana, su voz sin inflexión ni emoción, cortando más profundo que el calor abrasador del sol. El agua es para quien trabaja la tierra, no para viudas y sus crías. La viuda y sus 6 hijos eran para él solo bocas inútiles que restaban a su ganancia, números en un libro de cuentas que ya no cerraban. Isabel había intentado razonar con él, había caído de rodillas sobre el polvo, rogándole que al menos esperara hasta que Rodrigo mejorara, que le diera una semana, solo una semana más. Pero Rafael había apartado la mirada con gesto de disgusto, como si la súplica de Isabel le resultara físicamente repugnante, y había hecho un gesto brusco a sus peones. El aire olía a tierra reseca, a paja quemada por el sol implacable, a estiércol seco de los animales que quedaban y a la amarga desesperanza que se pegaba a la piel como el polvo omnipresente. Los hombres de Rafael, 3 jornaleros con rostros curtidos por el sol y ojos que no se atrevían a encontrarse con los de Isabel, se movieron con esa cobardía eficiente del que obedece lo injusto porque no tiene más opción, porque sus propias familias también dependen del patrón. Habían arrojado las pocas pertenencias de Isabel desde la casa con una brutalidad mecánica, el jergón de paja donde dormían los niños tan gastado que el relleno se salía por las costuras remendadas 1000 veces, la olla de peltre abollada en la que Isabel cocinaba las escasas comidas, con el fondo quemado de años de uso sobre fuegos de leña, los pequeños zapatos rotos de Tomás, que había heredado de su padre y que ahora le quedaban demasiado pequeños pero que Isabel guardaba porque no tenía dinero para otros. El único baúl de madera de pino que guardaba la ropa de su difunto esposo, su camisa de domingo que aún olía débilmente a él, sus pantalones de trabajo remendados, la navaja de afeitar que nunca volvería a usar. Todo yacía ahora en un montículo miserable bajo el sol despiadado, hundiéndose lentamente en el polvo que se lo tragaba todo, como si la tierra misma quisiera borrar la evidencia de que alguna vez habían vivido allí. Isabel había observado, paralizada por la incredulidad y el shock, cómo la puerta de su antiguo hogar, la única que había conocido desde que se casó con Andrés a los 17 años, se cerraba para siempre. Rafael mismo había echado la cadena y el candado, un candado nuevo de hierro brillante que destacaba obscenamente contra la madera vieja de la puerta. El golpe seco de la cadena al cerrarse fue un punto final, una bofetada que la dejó sin aliento más que el calor asfixiante que ya comenzaba a acumularse con la mañana. Se habían quedado allí parados, un grupo trágico e inmóvil, bajo el sol creciente, observando la puerta cerrada como si en cualquier momento fuera a abrirse de nuevo y todo resultara ser una pesadilla de la que despertarían. Los niños no lloraban, ya no tenían lágrimas, sus cuerpos las necesitaban para sobrevivir. Cada gota de humedad era preciosa y no podía desperdiciarse en llanto. Solo temblaban con esos espasmos involuntarios que preceden a la deshidratación mortal, pequeños temblores que recorrían sus cuerpos flacos. Isabel había sentido la respiración irregular de Rodrigo vibrar contra su propio pecho. Era un sonido quebrado, frágil como cristal agrietado, un silbido agudo cada vez que el aire entraba y salía de sus pequeños pulmones. Y supo, con la certeza absoluta que solo una madre posee, esa certeza que viene de lo más profundo del instinto y que no necesita palabras ni razones, que el niño no sobreviviría otro día bajo ese sol despiadado.
La fiebre lo estaba consumiendo desde adentro, quemando su pequeño cuerpo como una vela, y el calor exterior lo remataba sin piedad. Debía moverse. No había tiempo para el luto por el hogar perdido. No había espacio para la autocompasión o la rabia, solo para la urgencia visceral de la vida que se le escapaba entre los brazos. Cada segundo que permanecía paralizada era un segundo que Rodrigo perdía. Había agarrado la mano de Tomás, su mano pequeña y callosa por el trabajo en los campos, y el niño, que a sus 12 años intentaba mantener una compostura de hombre como su padre le había enseñado, la había mirado con ojos desorbitados llenos de una pregunta que temía hacer. «Madre, ¿a dónde vamos?», había susurrado finalmente, su voz quebrada no solo por la sed, sino por el miedo, un miedo profundo y primitivo de estar a la deriva en un mundo que de repente se había vuelto hostil e incomprensible. Isabel no había tenido respuesta. Había mirado alrededor, escudriñando el valle seco con desesperación, hacia las otras casas pequeñas de jornaleros que salpicaban el paisaje como verrugas en piel enferma, sus paredes de adobe brillando bajo el sol, sus puertas cerradas contra el calor y contra la miseria ajena. Pero sabía, con una certeza que le dolía en el estómago, que ninguna de esas puertas se abriría para ella. El miedo a don Rafael era más denso y asfixiante que el polvo que lo cubría todo, más penetrante que el calor. Todos en el valle dependían de él de alguna manera. Todos trabajaban sus tierras, o le debían dinero, o le debían favores, y ninguno se arriesgaría a su ira ofreciendo refugio a los que él había expulsado. Estaban solos, absolutamente solos en un mundo que de repente se había vuelto infinitamente grande e indiferente a su sufrimiento. Sin rumbo claro, guiada solo por un instinto ciego de alejarse del lugar de su humillación, Isabel había comenzado a caminar alejándose del pueblo, subiendo por el camino polvoriento que llevaba hacia las colinas áridas que rodeaban el valle. Cada paso era un esfuerzo monumental bajo el sol que quemaba como hierro al rojo vivo. El polvo se levantaba con cada movimiento, creando pequeñas nubes que se pegaban a su piel sudorosa y se metían en su nariz y garganta, haciéndola toser. El peso de Rodrigo, que parecía tan ligero cuando estaba sano, parecía duplicarse con cada metro que avanzaba, como si el niño fuera convirtiéndose lentamente en piedra entre sus brazos. Las gemelas Lucía y Carmen, tomadas de la mano como siempre, tropezaban cada paro pocos y caían sobre sus rodillas raspadas, pero se levantaban en silencio sin quejarse, sus rostros manchados de tierra y lágrimas secas que dejaban surcos pálidos en sus mejillas sucias. Los dos pequeños, Gabriel y Mateo, se aferraban a las faldas de su madre, sus manos pequeñas agarrándose al tejido raído como si fuera una cuerda de salvación, caminando casi a ciegas porque el sol en sus ojos los deslumbraba. El calor arreciaba con cada minuto que pasaba, convirtiendo el paisaje en una masa borrosa de amarillos y marrones secos que temblaban en el aire sobrecalentado. Isabel subía por instinto, sin pensar realmente hacia dónde iba, buscando solo alejarse, poner distancia entre ellos y el valle, entre ellos y las miradas que sin duda los observaban desde las ventanas cerradas del pueblo. Buscaba sombra, desesperadamente, cualquier cosa que pudiera proteger a Rodrigo aunque fuera por unos minutos del sol que lo mataba. La respiración del niño se volvió más irregular con cada paso, más débil, un sonido que apenas lograba salir de su garganta reseca. Su pequeña cabeza colgaba flácida sobre el brazo de Isabel, sus ojos cerrados con tanta fuerza que las pestañas le temblaban, su boca entreabierta en busca de aire que quemaba al entrar. Isabel se había detenido finalmente, sus piernas negándose a seguir, temblando de agotamiento. El pánico le oprimía la garganta como una mano de hierro, haciéndole imposible respirar profundamente. Necesitaba sombra, agua, cualquier cosa. Sus ojos, entrecerrados contra el brillo cegador, habían escaneado el horizonte buscando desesperadamente cualquier refugio.
Y fue entonces cuando lo vio, como una aparición surgiendo del aire tembloroso y distorsionado por el calor. Entre el polvo que se arremolinaba con el viento seco, una silueta oscura en la ladera de la colina. Era el templo abandonado de San Esteban. Incluso en su desesperación absoluta, incluso con su hijo muriendo en sus brazos, Isabel había sentido un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor sofocante. Ese escalofrío primario, ancestral, que viene de lo más profundo del cerebro humano cuando se enfrenta a algo que todas las generaciones anteriores han marcado como peligroso, como prohibido. San Esteban. Los ancianos del pueblo se santiguaban solo al mencionarlo, haciendo la señal de la cruz con dedos temblorosos y murmurando oraciones de protección. Era un lugar del que se hablaba en susurros junto al fuego, en las noches de invierno, una historia de advertencia que las abuelas contaban a los niños para que no se alejaran demasiado del pueblo. Ningún pastor se atrevía a llevar sus ovejas a pastar cerca de esas ruinas malditas, prefiriendo dar largos rodeos por terreno más difícil antes que acercarse. Ningún leñador cortaba árboles en esa ladera, y los pocos que se habían atrevido en el pasado juraban haber escuchado cosas, susurros y cánticos que no tenían explicación natural, temiendo despertar lo que dormía entre esas piedras antiguas. La leyenda era tan vieja como el valle mismo, transmitida de generación en generación, con ligeras variaciones, pero con el mismo núcleo aterrador. El templo había sido construido hacía casi 100 años por una orden religiosa venida de tierras lejanas, monjes que hablaban poco y rezaban mucho, que mantenían rituales extraños a horas intempestivas de la noche. Durante años habían vivido allí en un aislamiento casi total, aceptando solo las donaciones de comida que los aldeanos dejaban en la puerta, pero sin permitir nunca que nadie entrara. Y entonces, una noche sin luna de otoño, los cánticos que normalmente se escuchaban desde el pueblo habían cesado abruptamente. El silencio había sido tan completo, tan antinatural, que algunos aldeanos valientes habían subido al día siguiente a investigar. Habían encontrado el templo vacío, completamente vacío, sin un solo monje, sin señales de lucha o de partida apresurada. La comida aún estaba en las mesas, las velas aún ardían en los candelabros, los lechos estaban hechos como si los monjes hubieran simplemente desaparecido en medio de sus tareas diarias. El obispado había enviado investigadores, hombres santos y severos, que habían pasado días examinando el templo. Nadie sabía exactamente qué habían encontrado, porque esos hombres nunca hablaron de ello públicamente. Pero el resultado había sido la clausura inmediata y permanente del templo. Las puertas habían sido selladas con mortero bendito, las ventanas tapiadas, y se había emitido un edicto prohibiendo expresamente que nadie entrara bajo pena de excomunión. Pero los años y las tormentas habían hecho su trabajo, los sellos se habían roto, las paredes se habían agrietado, y ahora el templo era solo una ruina, un esqueleto de piedra que se alzaba contra el cielo, como un recordatorio de algo terrible que nadie quería recordar, pero que nadie podía olvidar del todo. Se contaban historias, siempre se contaban historias, de viajeros que habían buscado refugio allí durante tormentas y que habían salido al amanecer con la mirada vacía y el pelo vuelto completamente blanco, murmurando sobre voces que les llamaban desde las paredes, de niños que se habían atrevido a entrar como prueba de valentía y que habían huido gritando minutos después, negándose a contar lo que habían visto, pero teniendo pesadillas durante años. De luces que se veían moviéndose en las ventanas rotas en noches sin luna, luces que no podían ser explicadas porque no había nadie allí, no había nadie que debía estar allí.
La gente del valle prefería creer que el templo estaba embrujado, que las almas de los monjes desaparecidos aún vagaban entre esas ruinas, buscando algo, quizás redención, quizás venganza, quizás simplemente el descanso que se les había negado. Pero la parte más profunda y primitiva de su cerebro, esa parte que existe desde antes de que hubiera palabras para nombrar el miedo, le gritaba que no se acercara, que cualquier cosa era mejor que entrar allí. Pero entonces había mirado hacia abajo, hacia el rostro de Rodrigo en sus brazos, y toda duda se había evaporado como agua en piedra caliente. Los labios del niño estaban agrietados y sangrantes, tan secos que parecían hechos de papel. Sus labios tenían un tinte azulado enfermizo que le heló la sangre a Isabel, ese color que indicaba que el cuerpo no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Sus ojos estaban cerrados y hundidos en los cuencas, con ojeras oscuras que hacían que su pequeño rostro pareciera el de un anciano. Su respiración era apenas un soplo, tan débil que Isabel tenía que acercar su mejilla a la nariz del niño para sentir el aliento caliente y escaso. El miedo a la leyenda, a los fantasmas, a lo desconocido, era un lujo que no podía permitirse. La muerte por deshidratación y fiebre era una certeza científica, médica, inevitable si no hacías algo. El templo era un quizás, una posibilidad, una sombra al menos donde el sol no quemara sin piedad. La elección, aunque aterradora, era evidente e inevitable. El instinto de madre, ese instinto que hace que una mujer sea capaz de levantar un carro para salvar a su hijo, que le da fuerza cuando no debería tener ninguna, que la hace capaz de enfrentar cualquier cosa si eso significa mantener a sus crías con vida, aplastó 1000 años de superstición como si no fuera nada. «Vamos, rápido, entren», había ordenado, su voz sonando extraña en sus propios oídos, ronca por la sed y la determinación, más firme de lo que se sentía. Había empujado suavemente a Tomás y a las gemelas hacia la sombra que las ruinas prometían, hacia ese refugio oscuro que al menos los protegería del sol asesino. Los niños habían vacilado en el umbral, sus pequeños cuerpos rígidos de miedo ante las ruinas oscuras, ante la entrada que parecía una boca abierta lista para tragarlos. Incluso los más pequeños, que no entendían completamente las leyendas, sentían instintivamente que había algo malo en ese lugar, algo que su cuerpo rechazaba aunque su mente no pudiera articularlo. Pero el tono de su madre no admitía réplica, era el tono que usaba cuando algo era absolutamente necesario, cuando no había espacio para discusión. Habían entrado tropezando uno por uno, Tomás primero con Mateo en brazos, luego las gemelas aún tomadas de la mano, luego Gabriel arrastrando su muñeco sin cabeza, desapareciendo en la penumbra del interior como si fueran tragados por la tierra. Isabel había sido la última en entrar, dando una última mirada al sol que borraba el mundo que conocía, al valle que se extendía abajo envuelto en bruma de calor, a la vida que acababa de perder irremediablemente. Y entonces se había sumergido ella también en el vientre de piedra del templo, llevando a Rodrigo contra su corazón febril, cruzando ese umbral prohibido que tantas generaciones habían evitado. La oscuridad las había tragado enteras, pero era una oscuridad bendita, fresca, después del infierno blanco y cegador del exterior. El contraste había sido tan extremo que Isabel había tenido que detenerse justo dentro de la entrada, parpadeando furiosamente mientras sus ojos se adaptaban, viendo manchas de luz bailando en su visión. El alivio físico de escapar del sol había sido tan intenso que casi había caído de rodillas allí mismo. La temperatura dentro del templo era quizás 10 o 15 grados más baja que afuera, y aunque seguía siendo calurosa, se sentía como un regalo del cielo después del horno exterior. El interior era vasto, mucho más grande de lo que la entrada en ruinas sugería desde afuera. El templo había sido construido en estilo gótico simplificado, con una nave central larga flanqueada por 2 naves laterales más estrechas, todo ello cubierto por un techo de bóveda de cañón que alguna vez había sido magnífico, pero que ahora estaba parcialmente colapsado. Los bancos de madera donde los fieles se habían sentado décadas atrás estaban volcados y podridos, muchos reducidos a montones de madera astillada y comida por termitas, cubiertos de polvo y excrementos de pájaros. Las paredes de piedra caliza,
que alguna vez habían sido lisas y pintadas con frescos religiosos, ahora estaban llenas de grietas profundas por donde entraban haces de luz solar que cortaban la penumbra como cuchillos dorados, creando un patrón de luz y sombra que se movía lentamente a medida que el sol cambiaba de posición. El techo había colapsado en varias secciones, dejando agujeros irregulares por donde se veía el cielo azul implacable y por donde entraba no solo luz, sino también el calor, aunque amortiguado por la altura. El templo había colapsado en varias secciones, dejando agujeros irregulares por donde se veía el cielo azul implacable y por donde entraba no solo luz, sino también el calor, aunque amortiguado por la altura. Debajo de esos agujeros había montones de escombros, piedras caídas mezcladas con vigas de madera podrida, todo ello cubierto de una capa de polvo tan espesa que parecía nieve gris. Pájaros, probablemente palomas o murciélagos, habían anidado en las vigas que aún quedaban, y el suelo estaba manchado con sus excrementos blancos y sus plumas. Telarañas gruesas como cortinas colgaban de las esquinas y de los candelabros oxidados que aún pendían del techo, moviéndose suavemente con corrientes de aire que Isabel no podía sentir, pero que debían existir. El aire dentro del templo estaba fresco comparado con el exterior, pero también estaba viciado, pesado, cargado con olores que asaltaron los sentidos de Isabel apenas puso un pie dentro. Olía a humedad antigua, esa humedad que se acumula durante décadas en piedra que nunca ve el sol, a incienso rancio que aún persistía en las paredes después de todos estos años, impregnado en la piedra misma por 1000 rituales repetidos. Pero debajo de esos olores había algo más, algo orgánico y desagradable que Isabel no supo identificar de inmediato, pero que le hizo arrugar la nariz con disgusto. Era un olor dulzón y nauseabundo, como a fruta podrida mezclada con algo más animal, más perturbador. Era el olor de la descomposición, de la muerte lenta de un lugar que alguna vez había estado vivo con oraciones, y ahora solo estaba habitado por el silencio y la decadencia. Un gemido ahogado había escapado de Lucía, una de las gemelas, cuando sus ojos se adaptaron lo suficiente como para ver el interior del templo. Los pequeños Gabriel y Mateo se habían aferrado a las piernas de Tomás, quien a pesar de su propio temblor se había mantenido erguido, sus hombros cuadrados en una imitación de la postura que su padre solía adoptar cuando quería parecer valiente. «No se separen», había ordenado Isabel, su propia voz sonando débil y pequeña en la inmensidad del espacio, el eco rebotando en las paredes de piedra y regresando a ella distorsionado y extraño, como si otras voces repitieran sus palabras desde las sombras. Se había agachado cuidadosamente, protegiendo a Rodrigo con un brazo mientras dejaba que sus ojos se adaptaran completamente a la penumbra. Necesitaba encontrar agua, aunque fuera de un pozo olvidado, de una cisterna antigua, de cualquier fuente que pudiera haber en este lugar. Los templos viejos siempre tenían pozos, lo sabía, porque los monjes necesitaban agua para sus abluciones, para cocinar, para los rituales de purificación. Si podía encontrar agua, cualquier agua que no estuviera completamente podrida, podría bajar la fiebre de Rodrigo aunque fuera un poco, podría darles de beber a los otros niños que debían estar deshidratados después de caminar bajo el sol. Esa era su única tarea en ese momento, lo único en lo que podía pensar sin volverse loca: encontrar agua. Sus ojos habían recorrido metódicamente el espacio, pasando por el altar mayor que se alzaba al fondo de la nave central. Era una estructura de mármol blanco veteado de gris que de alguna manera había sobrevivido casi intacta mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Sobre el altar aún había un crucifijo de hierro, Cristo con los brazos extendidos mirando hacia el techo colapsado con expresión de sufrimiento eterno, su cuerpo metálico cubierto de óxido rojo que parecía sangre seca. Las velas que alguna vez habían iluminado el altar ahora eran solo charcos de cera derretida y endurecida, formando formas abstractas como dedos retorcidos. A ambos lados del altar había nichos más pequeños, donde habían estado las estatuas de santos, pero las estatuas habían desaparecido hace mucho tiempo, probablemente robadas o destruidas, dejando solo pedestales vacíos. Las paredes laterales estaban cubiertas de frescos, o lo que quedaba de ellos. La humedad y el tiempo habían borrado la mayoría de las imágenes, dejando solo manchas de color desvaído, principalmente rojos y azules que alguna vez habían sido brillantes, pero que ahora parecían fantasmas de sí mismos.
En algunos lugares aún podían verse fragmentos de escenas bíblicas, un ala de ángel aquí, una mano extendida allá, parte de un rostro con ojos que parecían seguir a Isabel mientras se movía, creando la inquietante sensación de estar siendo observada por los santos desvanecidos. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te llamaba, aunque todo en tu interior te gritara que te fueras? Si esta historia te está atrapando como ese templo atrapó a Isabel, presiona el botón rojo de suscripción ahora mismo, no dejes que se te escape. Y ahora necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios solo 2 palabras: ¿entrarías o huirías? Nada más. Quiero saber qué harías tú en el lugar de Isabel. ¿Protegerías a tus hijos o huirías del miedo? Escríbelo ahora mientras seguimos descubriendo lo que ella encontró dentro de esas paredes malditas. Pero lo que realmente había capturado la atención de Isabel, lo que había hecho que su corazón se detuviera por un momento antes de acelerarse dolorosamente, era algo en la pared lateral derecha, parcialmente oculto por una pila de escombros y una viga caída. Allí, tallado en la piedra misma del muro, había un nicho. No era uno de los nichos decorativos comunes para colocar estatuas de santos, esos que se veían en todas las iglesias. Este era diferente. Era más grande, mucho más grande, casi como una pequeña habitación tallada directamente en la pared, con una profundidad de al menos 2 metros. Y lo más perturbador, estaba sellado con una reja de hierro gruesa, barrotes del grosor del pulgar de un hombre separados por apenas 10 centímetros entre sí. La reja estaba oxidada, completamente cubierta de una costra roja y negra que la hacía parecer antigua más allá de toda medida, como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos. Pero lo que hizo que el aliento de Isabel se atascara en su garganta fue que la reja no colgaba recta, estaba torcida, doblada hacia afuera de manera violenta, como si alguien o algo hubiera empujado desde dentro con una fuerza tremenda, doblando el metal pesado como si fuera junco. Varios de los barrotes estaban completamente separados de sus goznes superiores, colgando en ángulos imposibles, y había marcas profundas en el metal, surcos y rasguños que parecían haber sido hechos por dedos humanos arañando. Isabel se había acercado al nicho con cautela, cada paso resonando en el silencio opresivo del templo, el eco de sus pies descalzos sobre la piedra fría sonando como tambores en sus oídos. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentir el pulso en su cuello, en sus muñecas, detrás de sus ojos. Desde más cerca, bajo la luz débil que se filtraba por una de las grietas del techo, había podido ver que la reja no estaba simplemente oxidada por el tiempo. Alguien había trabajado en ella, intentando doblar los barrotes, intentando crear una abertura lo suficientemente grande para que un cuerpo humano pudiera pasar. Y casi lo habían logrado. La abertura era lo suficientemente grande si alguien se estrujaba y estaba lo suficientemente desesperado. Se había asomado entre los barrotes doblados, su rostro tan cerca del metal oxidado que podía oler el hierro antiguo mezclado con algo más, algo como a sudor rancio y a miedo destilado en el metal mismo. Dentro del nicho, iluminado por un delgado rayo de luz que se filtraba por una grieta en el techo justo arriba, había los restos de lo que parecía haber sido una celda monástica, o quizás una prisión. Un catre de hierro volcado ocupaba una esquina, su bastidor oxidado y las tiras de lona que debían haber formado el colchón, ahora podridas y colgando hasta tocar el suelo de piedra como lenguas muertas. Junto al catre había una mesa pequeña, más bien un tablón de madera apoyado sobre 2 piedras, y encima de ella un candelabro de hierro forjado caído de lado, con los restos de una vela que se había derretido y endurecido, formando un charco blanco y amarillento.
Había libros desperdigados por el suelo, 5 o 6 volúmenes gruesos con encuadernaciones de cuero que alguna vez habían sido negras o marrones, pero que ahora estaban completamente cubiertas de moho verde y blanco. Las páginas estaban amarillentas y rizadas por la humedad, muchas de ellas pegadas entre sí en masas ilegibles, mordidas por insectos y roedores. Isabel podía ver que eran libros religiosos, misales o breviarios quizás, con letras góticas en latín que podía reconocer, aunque no pudiera leer. Uno de los libros estaba abierto, o más bien roto por la mitad, sus páginas esparcidas alrededor como alas de mariposa muerta. Pero lo que realmente la había helado hasta los huesos, lo que había hecho que un gemido involuntario escapara de sus labios, era el suelo. Estaba cubierto de marcas, cientos, quizás miles de marcas, rasguños profundos en la piedra que debían haber tardado meses, tal vez años en hacerse. No eran aleatorios, seguían patrones, como si alguien hubiera estado llevando una cuenta de algo, días quizás, o intentos de escapar, o rezos repetidos hasta la locura. Las marcas se concentraban especialmente cerca de la pared del fondo del nicho y alrededor de la base de la reja, como si quien había estado allí encerrado hubiera pasado su tiempo obsesivamente arañando la piedra, buscando quizás una grieta, una debilidad, una salida imposible. Y en medio de esas marcas interminables, talladas con lo que debió haber sido un esfuerzo monumental y una desesperación absoluta, había palabras. Estaban en latín. Isabel podía reconocer el patrón de las letras aunque no entendiera completamente el significado. Pero había algunas palabras que conocía de las misas, palabras que el padre Anselmo usaba cuando rezaba por los muertos. Miserere mei Deus, ten piedad de mí, Dios. Perdona, peccavi, he pecado. Y la más perturbadora de todas, repetida docenas de veces en letras cada vez más erráticas y profundas. Anima en non requiescunt, las almas no descansan. El olor dulzón y nauseabundo era más fuerte aquí, emanando desde el fondo del nicho, donde la oscuridad era más absoluta. Isabel había sentido náuseas subiendo por su garganta, un reflejo primitivo de su cuerpo rechazando la presencia de la muerte. Porque eso era lo que olía, muerte, descomposición. Aunque cuándo había ocurrido y qué exactamente se había descompuesto allí, era imposible decirlo. «Madre, hay algo al fondo», había susurrado Tomás, quien se había acercado detrás de ella con la valentía temblorosa de un niño que quiere proteger a su familia, pero que está aterrado más allá de las palabras. Isabel había entrecerrado los ojos, forzando su visión a penetrar la penumbra más profunda. Y entonces lo había visto. Al fondo del nicho, parcialmente oculta por sombras y por los escombros acumulados de décadas, había una puerta. Era pequeña, no más de 1,5 metros de altura, hecha de madera tan vieja y oscura que parecía piedra. Pero no debería estar ahí. Los nichos no tenían puertas traseras, eran solo huecos decorativos en las paredes. ¿Por qué habría una puerta al fondo de lo que parecía haber sido una celda de castigo? Su mano había temblado mientras apartaba los escombros, los fragmentos de piedra caída y los huesos de algún animal muerto hacía mucho tiempo, probablemente una rata o un pájaro que había quedado atrapado y había muerto de hambre. La puerta había cedido con un gemido agudo, como de alguien en agonía, cuando Isabel la empujó suavemente. Las bisagras oxidadas protestando después de décadas de inmovilidad. Detrás de la puerta había una escalera. Estaba descendiente, tallada directamente en la roca viva. Escalones irregulares y estrechos que bajaban en una espiral apretada y se perdían en una oscuridad tan completa que parecía sólida, como si pudiera tocarla. El aire que subía desde abajo era notablemente más frío que el del templo, casi helado comparado con el calor exterior, y traía consigo un sonido que hizo que cada pelo en el cuerpo de Isabel se erizara. No era el viento, aunque sonaba parecido.
Era como un murmullo, voces lejanas, susurrando en un idioma que no entendía, o quizás era solo el eco del agua corriendo por las rocas, distorsionado por la acústica extraña del pasadizo subterráneo. Pero sonaba terriblemente, inquietantemente, como voces humanas rezando o lamentándose. Isabel había sabido entonces, con una certeza que le apretaba el estómago como un puño de hierro, que debía bajar por esas escaleras. No por curiosidad mórbida, no por valentía, sino por necesidad pura y simple. Ese aire frío solo podía significar una cosa: humedad subterránea, agua acumulada en algún lugar bajo el templo. Y humedad significaba agua, agua que podía salvar a Rodrigo. El niño había gemido en ese momento, como si sintiera los pensamientos de su madre, su pequeño cuerpo sacudiéndose con escalofríos de fiebre a pesar del calor. Tomás, había dicho Isabel, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Quédate aquí con tus hermanos, mantén la puerta del nicho abierta de par en par. Si oyes algo extraño, si oyes que grito o que caigo, salen todos corriendo del templo inmediatamente. ¿Entiendes? El niño había asentido, aterrado pero intentando no mostrarlo, sus manos apretadas en puños a sus costados. Isabel había comenzado a descender la escalera con cuidado extremo, usando las paredes húmedas para guiarse en la oscuridad casi absoluta. La única luz venía de arriba, del nicho, y se desvanecía rápidamente después de los primeros escalones. Los peldaños eran irregulares, algunos más altos que otros, todos resbaladizos con una película de musgo o líquenes húmedos que hacían cada paso traicionero. Había contado mientras bajaba, un hábito nervioso que le daba algo en que concentrarse además del miedo que amenazaba con paralizarla. 10 escalones, 20, 30... En el escalón 32, el pasadizo se había nivelado, convirtiéndose en un túnel horizontal que se extendía hacia adelante en la oscuridad. Sus manos tocando las paredes del túnel habían notado algo extraño de inmediato. Estas paredes no eran roca natural erosionada por el tiempo, eran ladrillos, ladrillos cuidadosamente colocados y argamasados. Alguien había construido este pasadizo, lo había excavado y reforzado con trabajo humano. No era una cueva natural, era una construcción deliberada, parte de la estructura del templo que se extendía bajo tierra, de una manera que no tenía sentido para una simple iglesia parroquial. ¿Por qué los monjes habrían construido pasadizos subterráneos? ¿Qué guardaban aquí abajo? ¿Qué hacían en la oscuridad donde nadie podía verlos? El murmullo de voces se había intensificado a medida que avanzaba, aunque seguía siendo imposible distinguir palabras individuales. Sonaba como el eco de un cántico, como docenas de voces masculinas recitando una letanía monótona que subía y bajaba en un ritmo hipnótico. Pero eso era imposible, se dijo Isabel. Era solo el sonido del agua corriendo, amplificado por la acústica del túnel, distorsionado hasta parecer humano. No podían ser voces reales, no podían serlo. Su pie había tocado algo frío y se había sobresaltado, casi gritando antes de darse cuenta de que era agua. Había un charco, o quizás un pequeño arroyo, corriendo por el centro del pasadizo. Se había agachado cuidadosamente, tocando el agua con dedos temblorosos en la oscuridad. Estaba fría, increíblemente fría, y cuando llevó una gota a su lengua, el sabor era limpio, sin el gusto a metal o a azufre que tendría agua estancada. Era agua de manantial, agua pura, filtrándose a través de la piedra caliza de las colinas. El alivio había sido tan intenso que casi había llorado. Agua, había encontrado agua. Con manos ahuecadas había bebido ansiosamente, el agua fría bajando por su garganta reseca como una bendición. Había bebido y bebido hasta que su estómago protestó, y entonces había llenado sus manos de nuevo, tratando desesperadamente de retener suficiente agua entre sus dedos para llevarla arriba a Rodrigo. Pero mientras estaba agachada bebiendo, su mano había tocado algo en el agua, algo que definitivamente no era piedra ni barro.
Era metal. Tanteando en la oscuridad, sus dedos habían reconocido la forma. Era una cadena gruesa de hierro forjado, eslabones del grosor de su dedo meñique. La cadena estaba fría y cubierta de una capa resbaladiza de limo, pero era inconfundiblemente una cadena, y seguía el contorno de la pared del pasadizo. ¿Por qué habría cadenas aquí abajo en la oscuridad? Sus dedos, movidos por una curiosidad morbosa que ella misma no entendía completamente, habían seguido la cadena. Había recorrido quizás 1 metro a lo largo de la pared cuando sus dedos habían tocado algo diferente. Tela podrida que se deshizo al tocarla, convirtiéndose en jirones húmedos entre sus dedos. Y dentro de la tela, debajo de ella, la forma era inconfundible incluso en la oscuridad absoluta, incluso sin verla. Huesos, un esqueleto humano, o lo que quedaba de uno después de décadas o tal vez siglos en la humedad. Los huesos que sus dedos habían tocado estaban fríos, más fríos que el agua, más fríos que la piedra. Isabel había retirado su mano como si se hubiera quemado, retrocediendo tan rápido que había resbalado y caído sentada en el agua helada. El grito había quedado atrapado en su garganta, convirtiéndose en un gemido ahogado de puro terror. No estaba sola en ese pasadizo. O más bien, no era la primera en estar allí. Había cuerpos, o lo que quedaba de ellos, encadenados a las paredes de este túnel subterráneo bajo el templo maldito. Su respiración se había acelerado hasta convertirse en jadeos cortos y superficiales, el pánico amenazando con consumirla completamente. Pero entonces, desde arriba, desde el mundo de luz y vida más allá de estas catacumbas de muerte, había escuchado el llanto de Rodrigo. Era débil, casi inaudible, pero era el llanto de su hijo, llamándola, necesitándola. Ese sonido había cortado a través del pánico como un cuchillo, trayéndola de vuelta a sí misma. No podía quedarse paralizada aquí abajo, no podía permitir que el miedo la venciera. Sus hijos la necesitaban. Con manos temblorosas había llenado sus palmas ahuecadas de agua fría una última vez. El agua se escurría entre sus dedos mientras subía la escalera lo más rápido que podía en la oscuridad, tropezando con los escalones irregulares, raspándose las rodillas contra la piedra, pero sin detenerse. Había subido los 32 escalones casi corriendo, guiándose por el débil resplandor de luz que venía de arriba, del nicho, del mundo de los vivos. Cuando había emergido del pasadizo, jadeando y empapada de agua y sudor frío, los niños la habían mirado con ojos enormes llenos de terror por su expresión. Isabel no había dicho nada sobre lo que había encontrado allá abajo. No había palabras para explicarlo, no había necesidad de aterrorizar más a sus hijos. Solo se había arrodillado junto a Rodrigo, que yacía en los brazos de Tomás y había dejado que el agua goteara en los labios resecos y agrietados del niño. Rodrigo había tosido, se había atragantado, pero instintivamente había tragado, su cuerpo reconociendo lo que necesitaba para sobrevivir. Isabel había hecho ese viaje varias veces más durante las siguientes horas, bajando por la escalera oscura a ese túnel de muerte, llenando sus manos de agua y subiéndola para sus hijos. Cada vez que bajaba, se obligaba a no pensar en los huesos, a no tocar las paredes, a mantener sus ojos fijos en el agua a sus pies. Pero en su tercer viaje, cuando sus ojos se habían acostumbrado un poco mejor a la penumbra del túnel, cuando ya conocía el camino y podía prestar atención a más que solo no caerse, había visto algo que había pasado por alto antes. En el suelo del pasadizo, parcialmente cubierto por el agua que corría por el centro, había un objeto que brillaba débilmente con la poca luz que bajaba desde la escalera. Se había agachado, apartando el agua con una mano, y lo había recogido. Era un medallón. Era de oro macizo, pesado como una piedra en su palma, del tamaño aproximado de una moneda grande. Incluso cubierto de lodo y verdín, el escudo de armas grabado en el medallón era inconfundible. Isabel lo había limpiado frotándolo contra su falda mojada, y el oro había emergido brillante bajo la suciedad de décadas. El escudo mostraba un castillo fortificado con 3 torres, flanqueado por 2 leones rampantes, y debajo una banda con letras góticas que formaban un apellido que ella conocía demasiado bien, Mendoza.
Era el mismo escudo que estaba grabado en el portón de hierro de la hacienda principal, el que Rafael usaba en su sello personal para marcar documentos oficiales, el que aparecía en los papeles de propiedad de las tierras. Era el emblema de la familia que la había echado a la calle, la familia que gobierna el valle con puño de hierro desde hace generaciones. Isabel se había quedado paralizada en la oscuridad, el medallón ardiendo en su mano como si estuviera al rojo vivo. ¿Qué hacía el emblema de los Mendoza en este lugar maldito, en este túnel de muerte, junto a cadáveres encadenados? Su mente, agotada por el miedo y el cansancio, pero aún funcionando con la claridad desesperada de una madre luchando por la supervivencia de sus hijos, había comenzado a conectar fragmentos de historias que había escuchado a lo largo de los años. Rumores susurrados entre las mujeres del pueblo cuando pensaban que nadie más las escuchaba, historias sobre el pasado oscuro de la familia Mendoza que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. Se decía, en esos susurros que se compartían mientras se lavaba la ropa en el río o se molía el maíz, que el abuelo de Rafael, don Baltasar Mendoza, había sido un hombre profundamente religioso, pero de una religiosidad enferma, retorcida, obsesionado con la idea de pureza y pecado. Se decía que había sido él quien había financiado la construcción de este templo de San Esteban hace casi 100 años, que había traído a una orden de monjes desde algún lugar lejano, monjes que practicaban una forma extrema de ascetismo y penitencia. Los ancianos del pueblo, los pocos que aún recordaban esos tiempos, hablaban de cómo don Baltasar había ejercido un poder casi absoluto sobre el valle, cómo la gente le temía no solo como terrateniente, sino como una especie de inquisidor autoproclamado. Había otra historia, más oscura todavía, que Isabel había escuchado solo una vez, de labios de una anciana que había estado borracha de vino barato y amargura. La vieja había hablado de desapariciones, de personas del pueblo que habían sido acusadas de herejía o de brujería o simplemente de oponerse a don Baltasar, personas que habían sido llevadas al templo de San Esteban y nunca más habían sido vistas. La mujer había dicho que eran más de 50, quizás 60, hombres y mujeres y hasta algunos niños, todos desaparecidos a lo largo de 5 años. Había dicho que don Baltasar los había hecho llevar a los monjes para corrección espiritual, pero que esa corrección había significado tortura, encierro, muerte lenta en la oscuridad mientras arriba se cantaban misas por sus almas pecadoras. Y entonces, cuando las desapariciones se habían vuelto demasiado numerosas para ignorar, cuando algunas familias poderosas habían perdido miembros y habían comenzado a hacer preguntas incómodas, el obispado había enviado finalmente investigadores. Nadie sabía con certeza qué habían encontrado esos investigadores en San Esteban, pero el templo había sido clausurado inmediatamente, sellado, y a los pocos monjes que quedaban vivos se les había dispersado a lugares lejanos con órdenes de nunca hablar de lo que había ocurrido allí. Don Baltasar había usado su inmenso poder e influencia para evitar ser juzgado formalmente, había pagado enormes sumas al obispado para comprar el silencio oficial, y la historia había sido enterrada junto con sus víctimas. Isabel había subido lentamente de vuelta al nicho, el medallón apretado en su puño con tanta fuerza que las letras del escudo se le habían marcado en la palma. Ahora entendía. El templo de San Esteban no estaba embrujado por espíritus malignos o demonios antiguos, estaba embrujado por los muertos, por las víctimas de la locura religiosa de don Baltasar, por las almas que habían sido torturadas y asesinadas en nombre de Dios en estos pasadizos subterráneos. Los cánticos que la gente juraba oír no eran sobrenaturales, eran ecos de los rituales que se habían repetido aquí 1000 veces, grabados en la piedra misma por la repetición y el sufrimiento. Las cadenas que había tocado en la oscuridad habían sostenido cuerpos vivos una vez, personas que habían rogado por liberación mientras los monjes rezaban por sus almas, en el nicho de arriba.
Y la fortuna de los Mendoza, las tierras que Rafael controlaba, el poder que ejerce sobre el valle, todo estaba construido sobre ese crimen enterrado. Don Baltasar había usado el miedo religioso para eliminar a sus enemigos, para apropiarse de tierras de aquellos que desaparecían sin herederos que reclamaran, para consolidar su poder absoluto. Y sus descendientes, su nieto Rafael, habían heredado todo eso, junto con el secreto terrible que lo respaldaba. Por eso el templo nunca había sido derribado completamente, por eso se mantenía la leyenda de maldición, porque era más conveniente que la gente se mantuviera alejada por miedo a fantasmas que permitir que alguien excavara y descubriera la verdad. El resto de ese primer día en el templo había pasado en una especie de trance. Isabel había continuado haciendo viajes al túnel subterráneo para traer agua, ignorando el miedo, ignorando los muertos que yacían en las sombras. El agua había comenzado a ayudar a Rodrigo, su fiebre había bajado lentamente y su respiración se había vuelto un poco más regular. Los otros niños también habían bebido con avidez, y aunque el hambre los atormentaba, al menos la sed había sido parcialmente saciada. Se habían acurrucado juntos cerca del altar mayor, usando las pocas ropas que tenían para hacer un lecho improvisado, y habían tratado de descansar mientras la luz del día se desvanecía a través de los agujeros en el techo. La noche había caído sobre el templo en ruinas, y con ella había llegado un frío que contrastaba cruelmente con el calor del día. Las temperaturas en las colinas podían bajar drásticamente después del anochecer, especialmente en un edificio de piedra como este. Isabel había reunido a sus hijos cerca del altar, todos apiñados juntos tratando de compartir el calor corporal escaso que tenían. No había forma de hacer fuego, no había madera seca en el templo húmedo. Solo podían abrazarse y esperar que la noche pasara. El silencio era opresivo, denso como algo tangible, roto solo por el goteo distante de agua en algún lugar de las profundidades y el ulular ocasional de un búho en las colinas circundantes. Pero entonces, cuando la luna llena había comenzado a subir en el cielo y su luz plateada había entrado por los agujeros del techo, iluminando el interior del templo con un resplandor fantasmal, lo habían oído. Isabel había pensado al principio que era su imaginación, el producto del agotamiento extremo y el miedo acumulado. Pero no era imaginación, era real, tangible, imposible de ignorar. Un cántico, voces masculinas, docenas de ellas, cantando en latín un salmo lúgubre y monótono que parecía venir desde las paredes mismas del templo, desde la piedra, desde bajo el suelo. Los niños se habían despertado gritando, aferrándose a Isabel con fuerza casi dolorosa. Tomás, con los ojos desorbitados de terror absoluto, había señalado hacia el nicho con mano temblorosa. La reja de hierro se balanceaba suavemente de un lado a otro, aunque no había viento dentro del templo, moviéndose con un chirrido oxidado que se mezclaba con el cántico. El sonido era hipnótico y aterrador a la vez, subiendo y bajando en un ritmo que parecía diseñado para desgarrar los nervios. Las voces no eran de los vivos, no podían serlo. Eran demasiado numerosas, demasiado distantes, como si vinieran desde muy profundo bajo tierra o desde muy lejos en el tiempo. Isabel había abrazado a sus hijos con tanta fuerza que probablemente les hacía daño, pero no podía evitarlo. Su propio terror era casi paralizante, su corazón latía tan fuerte que dolía, su respiración venía en jadeos cortos. Pero no podía permitirse el lujo de rendirse al pánico, no mientras sus hijos la necesitaran para ser fuerte. «Son solo ecos», había susurrado, su voz temblando más de lo que hubiera querido. «Este lugar tiene memoria en sus piedras. Los monjes cantaron aquí durante años, 1000 veces repitieron los mismos cantos, y ahora el templo los recuerda. Pero no pueden lastimarnos, son solo sonidos, solo aire vibrando». No estaba segura de creer sus propias palabras, pero necesitaba que los niños las creyeran, necesitaba que dejaran de temblar tan violentamente. Mientras el cántico continuaba, subiendo en volumen hasta llenar completamente el espacio del templo con su melancolía ritual, Isabel había visto algo que hizo que su sangre se helara aún más. La luz de la luna, filtrándose por el agujero más grande del techo, había iluminado una de las pinturas murales en la pared lateral, una que no había notado claramente durante el día.
Era una representación del juicio final, una escena común en iglesias viejas, mostrando a Cristo sentado en juicio mientras las almas eran separadas entre salvadas y condenadas. Pero esta pintura tenía algo diferente, algo profundamente perturbador. Los condenados, que estaban siendo arrastrados al infierno por demonios con cuernos, no tenían los rostros borrosos o genéricos de estas pinturas religiosas. Eran rostros detallados, pintados con una precisión casi fotográfica, como retratos individuales. Eran las caras de personas reales, hombres y mujeres, con rasgos específicos, expresiones de terror y dolor tan vívidas que parecían estar gritando desde la pared. Y en el centro de ese grupo de condenados, pintado con un tamaño ligeramente mayor para destacarlo, estaba el rastro de un hombre mayor con barba blanca y ojos fríos. Alrededor de su cuello, pintado con cuidado meticuloso, colgaba un medallón con el escudo de armas de los Mendoza. Era don Baltazar, tenía que serlo. Esta pintura era una acusación, un registro permanente de su crimen. Algún artista, quizás uno de los monjes que había sido testigo de los horrores, pero que no había tenido el valor de denunciarlos abiertamente, había dejado este testimonio silencioso en la pared. Había pintado a don Baltasar entre los condenados al infierno, rodeado de las caras de aquellos que había torturado y asesinado, como una forma de justicia artística si la justicia real era imposible. Era una confesión permanente, grabada en pigmento y cal, esperando ser descubierta por alguien que pudiera entenderla. El cántico había cesado tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio que de alguna manera era aún más terrible que el ruido. Los oídos de Isabel zumbaban en la quietud repentina, y podía oír su propio pulso latiendo en sus sienes. Había entendido entonces, con una claridad fría y completa, que este templo no era solo una ruina abandonada, era un mausoleo, un monumento no intencional a un crimen masivo que los Mendoza habían tratado desesperadamente de enterrar. Y ella, una viuda empobrecida huyendo de la injusticia, había tropezado con ese secreto por pura desesperación. El medallón en su bolsillo parecía pesar más que todo lo demás que cargaba. No era solo un objeto de oro, era evidencia física. Era la llave que conectaba a la familia Mendoza con este lugar de muerte. Y de repente, Isabel había sentido algo naciendo en su pecho, algo frío y duro, que reemplazaba al miedo. Era un poder nuevo, el poder de la persona que ya no tiene nada que perder, pero que posee la única cosa que el poderoso teme. Rafael la había despojado de todo, de su casa, de su dignidad, casi de la vida de su hijo. Pero sin saberlo, al empujarla a este templo maldito, le había dado algo infinitamente más valioso, un secreto que podría destruirlo. El amanecer había llegado lento y cruel, la luz filtrándose gradualmente por las grietas y agujeros del techo, convirtiendo la oscuridad absoluta en una penumbra grisácea y finalmente en la luz dorada del día. Isabel no había dormido nada, había pasado la noche con los ojos fijos en las sombras, con el medallón apretado en su mano hasta que los detalles del escudo se le habían marcado permanentemente en la palma. Su mente había trabajado sin parar, planificando, calculando, entendiendo lentamente el poder que ahora poseía y cómo podría usarlo. No era venganza lo que buscaba, al menos no principalmente. Era supervivencia, era un futuro para sus hijos, era asegurarse de que nunca más estuvieran a merced de la crueldad caprichosa de un hombre poderoso. Cuando la primera luz clara del día había iluminado suficientemente el templo, Isabel se había levantado con cuidado de no despertar a sus hijos, que finalmente habían caído en un sueño exhausto, amontonados unos sobre otros como cachorros. Rodrigo había sobrevivido la noche, su fiebre había bajado significativamente gracias al agua constante y al ambiente más fresco del templo. Su respiración era más estable, más profunda, y aunque seguía débil, ya no estaba al borde de la muerte. Ese solo hecho le daba a Isabel la fuerza que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Se había acercado a la entrada del templo, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de piedra, y había salido a la cornisa exterior. El valle de Valdemoro se extendía abajo, todavía envuelto en una ligera bruma matutina que el sol naciente comenzaba a disipar.
El aire era fresco, casi frío, un respiro bendito antes de que el calor del día comenzara a acumularse nuevamente. Isabel respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire limpio que no olía a muerte y encierro, preparándose mentalmente para lo que vendría. Y fue entonces cuando lo vio. No fue sorpresa realmente, en algún nivel lo había estado esperando. Al pie de la colina, inmóvil como una estatua, había un jinete. Incluso a esa distancia, incluso con la bruma matutina difuminando los detalles, Isabel supo quién era. Rafael Mendoza. Estaba montado en su caballo negro favorito, un animal grande y nervioso que pisoteaba el suelo impaciente. Pero el jinete permanecía inmóvil, mirando directamente hacia el templo, hacia donde Isabel estaba parada en la entrada en ruinas. No era coincidencia. Rafael sabía que estaban allí, o al menos lo había sospechado lo suficientemente como para venir a comprobarlo. El miedo a lo que pudieran encontrar en el templo prohibido era tan grande que había superado cualquier otra consideración. Había venido al amanecer, probablemente sin decirle a nadie a dónde iba, para verificar si sus peores temores se habían hecho realidad. Y allí estaba Isabel, una figura harapienta y desafiante, recortada contra las ruinas malditas, confirmando esos temores. Se quedaron así por un largo minuto, mirándose a través de la distancia que los separaba. Ella allí arriba, sin nada más que 6 hijos hambrientos y un secreto mortal. Él allí abajo, el dueño de todo lo visible, en su caballo fino, con el poder del valle en sus manos. Pero el balance de poder acababa de cambiar, de una manera que Rafael aún no entendía completamente, pero que claramente intuía. Su postura en la silla era rígida, tensa, la postura de un hombre que se acerca a algo que teme profundamente. Finalmente, Rafael había espoleado su caballo. El animal había luchado por subir la pendiente reseca, sus cascos resbalando en la tierra suelta, resoplando con el esfuerzo. Se había detenido a unos 20 metros de la entrada del templo, lo suficientemente cerca para que Isabel pudiera ver claramente su rostro, pero manteniendo una distancia de seguridad, como si temiera que las ruinas mismas pudieran contagiarle alguna enfermedad espiritual. Y lo que vio en ese rostro confirmó todo lo que Isabel había sospechado. Rafael estaba pálido, terriblemente pálido, un color ceroso y enfermizo que no tenía nada que ver con el fresco del amanecer. Sus ojos se movían erráticamente entre la figura de Isabel y la boca oscura del templo detrás de ella, llenos de un pánico apenas contenido. «¡Sal de ahí!», había gritado, y su voz, usualmente tan controlada y fría, se había quebrado en la última palabra. «Ahora mismo, Isabel, ese lugar está maldito, las paredes pueden colapsar en cualquier momento, no es seguro». La mentira era tan transparente, tan desesperada, que hubiera sido cómica en otras circunstancias. No estaba preocupado por su seguridad, nunca había estado preocupado por su bienestar. Estaba aterrado de lo que pudieran haber encontrado, de lo que pudieran haber visto, de los secretos que pudieran haber desenterrado, literal o figurativamente. Isabel lo había mirado en silencio por un momento, que se extendió incómodamente, dejando que Rafael se retorciera bajo su mirada. Sentía un poder frío y nuevo fluyendo por sus venas, reemplazando al miedo y la desesperación. Ya no era la viuda suplicante que había rogado de rodillas ayer, era algo diferente ahora, algo más peligroso. Lentamente, deliberadamente había levantado su mano derecha. Entre sus dedos, brillando bajo la luz del sol naciente, colgaba el medallón de oro. Lo había balanceado suavemente, dejando que la luz jugara sobre el escudo de armas, asegurándose de que Rafael pudiera verlo, pudiera reconocer lo que era. El efecto había sido inmediato y devastador. El rostro de Rafael, ya pálido, se había vuelto completamente blanco, del color de la cera de vela. Una capa de sudor frío había brotado instantáneamente en su frente y sobre su labio superior, brillando bajo el sol. Sus ojos se habían fijado en el medallón con una expresión de horror absoluto, como si estuviera viendo materializarse delante de él su pesadilla más profunda. Se había tambaleado en la silla, aferrándose al cuerno con ambas manos, con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos como hueso. «No es un templo», había dicho Isabel entonces, su voz baja pero perfectamente clara en el silencio de la mañana. «Es una tumba, es una prisión».
Había hecho una pausa, dejando que el medallón girara lentamente en el aire. «¿Qué hizo tu abuelo aquí, Rafael? ¿Cuántas almas hay encadenadas bajo estas piedras? ¿60? ¿Más?» Rafael Mendoza había colapsado entonces, no físicamente cayendo del caballo, pero sí desmoronándose internamente de una manera visible y total. Su rostro había pasado por una serie de expresiones: negación, terror, finalmente una especie de resignación desesperada. Se había bajado del caballo, o más bien se había dejado caer, sus piernas cediendo bajo él. Sus botas finas de cuero, pulidas hasta brillar, se habían hundido en el polvo con un sonido sordo. Había mirado nerviosamente sobre su hombro hacia el valle abajo, como si temiera que la conversación pudiera ser escuchada por oídos invisibles, que la tierra misma pudiera traicionarlo. «Fue mi abuelo», había susurrado finalmente, la palabra abuelo sonando como una maldición, como veneno en su lengua. «No fue mi culpa, yo era solo un niño cuando todo eso pasó». No sabía nada hasta... Se había detenido, tragando saliva con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando visiblemente en su garganta tensa. Pero Isabel había visto la mentira en sus ojos. Sí sabía. Tal vez no había conocido todos los detalles horribles cuando era niño, pero había sabido lo suficiente. Su padre se lo había contado, probablemente en su lecho de muerte, transmitiéndole el secreto familiar junto con la herencia. Y Rafael había mantenido ese secreto, había perpetuado la leyenda de maldición para mantener a la gente alejada, había vivido cómodamente sobre la riqueza construida con huesos de inocentes. La verdad había comenzado a salir entonces en un torrente de susurros culpables y rápidos, como pus de una herida que finalmente se abre. Don Baltasar había sido un fanático religioso, obsesionado hasta la locura con la idea de pureza espiritual y pecado. Había convencido al obispado, mediante donaciones generosas y promesas piadosas, de permitirle establecer una orden monástica especial aquí en San Esteban, dedicada a lo que él llamaba la corrección de almas descarriadas. Pero lo que realmente había creado era su propia inquisición privada, un lugar donde podía ejercer poder absoluto sin supervisión. Había traído víctimas durante 5 años largos, campesinos que no podían pagar sus rentas, mujeres acusadas de brujería o simplemente de insolencia, hombres que habían cuestionado su autoridad o que tenían tierras que él deseaba. Los había hecho desaparecer uno por uno o en pequeños grupos, llevándolos a San Esteban bajo pretexto de penitencia espiritual o corrección religiosa. Una vez dentro del templo, los monjes, fanáticos elegidos cuidadosamente por don Baltasar, los habían encerrado en los pasadizos subterráneos. Allí habían sido encadenados, torturados en nombre de salvar sus almas, dejados morir lentamente de hambre, sed, enfermedad, mientras arriba se cantaban misas para cubrir sus gritos. «Fueron 63», había murmurado Rafael, su voz apenas audible, quebrándose en las cifras. 63 personas durante 5 años. Mi abuelo los consideró impuros, herejes, obstáculos para la perfección espiritual del valle. Les hizo trabajar también durante el tiempo que duraban. Había una mina pequeña de plata en los túneles, la habían descubierto los monjes al excavar los pasadizos. Mi abuelo los hizo extraer la plata antes de dejarlos morir. Eficiencia lo llamaba, redención a través del trabajo. El horror de eso había golpeado a Isabel como un puño físico. No solo asesinato, sino esclavitud también. Trabajo forzado hasta el colapso, todo ello disfrazado como penitencia religiosa. Don Baltasar había sido un monstruo más allá de toda comprensión, y su riqueza, la fortuna que Rafael ahora disfrutaba, estaba construida literalmente sobre la sangre y el sudor de esas 63 almas. El obispado finalmente envió investigadores. Había continuado Rafael, las palabras saliendo ahora en un torrente imparable, como si llevara años esperando confesarse con alguien. Alguien en la capital, alguna familia poderosa cuyo miembro había desaparecido, había presionado lo suficiente. Los investigadores encontraron los cuerpos, algunos aún vivos, enloquecidos por la oscuridad y el hambre.
El escándalo podría haber destruido no solo a mi abuelo, sino a toda la iglesia local. Pero mi abuelo era rico, muy rico para entonces. Pagó sumas enormes, donó tierras a la diócesis, y la historia oficial se convirtió en que el templo había sido atacado por herejes y debía ser abandonado. Los cuerpos fueron sellados donde estaban, los pocos monjes supervivientes fueron dispersados con órdenes de silencio eterno, y mi abuelo vivió otros 15 años sin enfrentar nunca un juicio. La fortuna de los Mendoza, las tierras que se extendían por todo el valle, el ganado, los pozos, el poder que Rafael ejercía sobre cada jornalero y cada familia, todo estaba fundamentado en ese crimen masivo. El agua que él controlaba y que le había negado a Isabel fluía sobre tierra comprada con plata manchada de sangre. El trigo que guardaba en sus graneros crecía en campos apropiados de viudas cuyos esposos habían desaparecido en San Esteban sin dejar herederos. Isabel lo había observado retorcerse bajo el peso de la confesión y no había sentido ni una pizca de compasión. Este hombre la había echado a ella y a sus hijos a una muerte casi segura, sin un momento de duda. Ahora estaba desnudo ante ella, despojado de su aura de poder, revelado como el heredero de un monstruo y un monstruo menor él mismo. Pero Isabel no estaba interesada en justicia poética o en venganza abstracta. Estaba interesada en supervivencia concreta, tangible para sus hijos. Mis hijos no vieron nada, había dicho finalmente, su voz cortando el aire como un cuchillo bien afilado. Rafael la había mirado sin comprender al principio, su mente aún atormentada por los fantasmas que acababa de evocar. Y yo, había continuado Isabel, dando un paso deliberado hacia él, obligándolo a retroceder instintivamente. No oí nada, no encontré nada en este templo excepto sombra y agua. La oferta había quedado suspendida en el aire, cristalina en su claridad, el silencio a cambio de la vida. No justicia para los 63 muertos, no exposición del crimen, que había quedado impune durante décadas, solo silencio, comprado al precio que Isabel dictaría. Rafael había entendido inmediatamente, un destello de esperanza mezclándose con el miedo en sus ojos, pero Isabel no había terminado de dictar sus términos. Pero mis hijos no pueden vivir en el polvo, había dicho, su voz ganando una fuerza de hierro. No queremos tu plata manchada de sangre, no queremos tu hacienda construida sobre huesos, queremos la casa del viejo molino, la que está abandonada junto al río Guadarrama. Era una petición que sonaba modesta a oídos no informados, pero Isabel había elegido cuidadosamente. Esa casa tenía su propio pozo profundo que nunca se secaba, tenía tierras fértiles alrededor regadas por el río, estaba lo suficientemente lejos de la hacienda principal para ofrecer verdadera independencia. Rafael había asentido casi frenéticamente, aferrándose a esta tabla de salvación. Es tuya, hoy mismo te daré las llaves. Pero Isabel había levantado una mano, deteniéndolo. No, queremos papeles legales, escrituras de propiedad registradas ante notario en el registro de Valdemoro, no a mi nombre, a nombre de mi hijo mayor, Tomás Martos, propiedad completa, sin cargas, sin condiciones. Esa había sido la verdadera estocada. Isabel no solo quería refugio temporal o caridad que pudiera ser revocada a voluntad de Rafael, quería libertad permanente para sus hijos, quería que nunca más pudieran ser echados al polvo por el capricho de un Mendoza. Quería que su hijo, cuando creciera, fuera dueño de su propio destino, propietario de tierra que nadie pudiera quitarle. Rafael había vacilado solo un momento antes de asentir de nuevo. Estaba atrapado y lo sabía. El escándalo público de que se revelara la verdad sobre San Esteban no solo lo arruinaría personalmente, destruiría el legado de su familia para siempre. Perderían la hacienda cuando las familias de las víctimas, aún vivas muchas de ellas en forma de descendientes, reclamaran compensación. El obispado tendría que actuar para proteger su propia reputación. Rafael podría incluso enfrentar cargos criminales como cómplice después del hecho por mantener el secreto. Pero Isabel había añadido una condición final, la más importante de todas.
Y queremos provisiones. Cada mes, sin falta, traerás a la casa del molino harina, aceite, sal, manteca, lo necesario para alimentar a 6 bocas, no como caridad, como pago. Pago por mi silencio perpetuo sobre lo que yace bajo estas piedras sagradas. Era el seguro, la garantía de que Rafael no podría simplemente darles la casa y luego dejarlos morir de hambre lentamente. Mientras las provisiones llegaran, él podría estar seguro de que el secreto estaba a salvo. Si alguna vez fallaba en su obligación, si Isabel o sus hijos sufrían necesidad, entonces el medallón que ella guardaba encontraría su camino al obispado en la capital, junto con un testimonio detallado. Y entonces Rafael podría explicar por qué el emblema de su familia yacía entre los muertos que su abuelo había torturado. Rafael había asentido una última vez, una sacudida brusca y espasmódica de derrota completa. Todo lo que pidas, solo guarda eso. Había señalado el medallón con un gesto de repulsión, como si el objeto mismo pudiera contaminarlo. Y nunca, nunca vuelvas a este lugar maldito. Isabel había cerrado su puño alrededor del medallón, sintiendo el peso del oro y el peso mucho mayor de lo que representaba. No, esto lo guardo como recordatorio de nuestro acuerdo. Si algún día faltas a tu palabra, si mi familia sufre hambre o necesidad, este medallón llegará al obispo junto con todo lo que sé. Y podrás explicar entonces cómo llegó el símbolo de tu casa a los túneles de muerte bajo San Esteban. Era la amenaza final, el candado permanente en la cadena que ahora ataba a Rafael a la supervivencia de Isabel y sus hijos. Él lo había entendido perfectamente. No solo había perdido el control de la situación, había quedado atado para siempre a esta viuda que había despreciado. Su comodidad futura, su reputación, el legado que pasaría a sus propios hijos, todo dependía ahora de que mantuviera a Isabel satisfecha. Sin decir otra palabra, Rafael había montado su caballo con movimientos torpes y se había alejado al galope, como si los fantasmas de San Esteban lo persiguieran físicamente. Isabel lo había observado desaparecer en una nube de polvo hacia el valle, y solo entonces se había permitido temblar, liberando la tensión que había mantenido su columna rígida durante toda la confrontación. Había ganado. Contra todas las probabilidades, una viuda sin poder ni recursos había derrotado al hombre más poderoso del valle. Había regresado al interior del templo donde sus hijos comenzaban a despertar. ¿Se fue, madre?, había preguntado Tomás con voz temblorosa. Isabel había asentido, permitiéndose finalmente sonreír. Se fue, y no volverá a molestarnos nunca más. Se había arrodillado junto a Rodrigo, cuya fiebre había bajado notablemente. El niño había abierto los ojos por primera vez en 2 días, mirándola con confusión pero con vida. «Prepara a tus hermanos», le había dicho a Tomás. «Recoge todo lo que tengamos, nos vamos». «¿A dónde, madre?», había preguntado Lucía, una de las gemelas. «A nuestra nueva casa», había respondido Isabel. «A un lugar con agua limpia, con puertas que podemos cerrar y que nadie puede abrir sin nuestro permiso. A un lugar que será tuyo algún día, Tomás, con papeles que lo prueban». Mientras los niños recogían sus escasas pertenencias con renovada energía, Isabel se había acercado una última vez al nicho donde todo había comenzado. Había mirado hacia la oscuridad de la escalera que descendía a los túneles, hacia el lugar donde yacían los 63. «Descansen», había susurrado hacia las sombras. «Su historia no puede ser contada todavía, no mientras mi familia dependa de este silencio. Pero algún día, lo prometo, cuando mis hijos estén seguros y sean adultos, cuando yo ya no esté, alguien sabrá. Les daré a Tomás una carta sellada para abrirla cuando yo muera, y entonces el mundo sabrá lo que pasó aquí». Era una promesa que cumpliría años después, escribiendo todo lo que sabía en una carta que sellaría y le daría a su hijo mayor con instrucciones de abrirla solo después de su muerte y la de Rafael Mendoza. Pero ese día llegaría mucho más tarde. Por ahora tenía que pensar en los vivos.
Habían salido del templo de San Esteban cuando el sol ya estaba alto y el calor comenzaba a acumularse nuevamente. Isabel había llevado a Rodrigo en brazos, aún débil pero definitivamente vivo y mejorando. Tomás había guiado a sus hermanos menores por el camino descendente con una dignidad nueva, caminando más erguido, sabiendo de alguna manera que todo había cambiado fundamentalmente. El medallón pesaba en el bolsillo de Isabel, un recordatorio constante del poder que ahora poseía y del precio de ese poder. Habían descendido hacia el valle, pero esta vez no caminaban hacia la incertidumbre, caminaban hacia una casa que les esperaba, hacia un futuro que Isabel había arrancado de las fauces de la desesperación. Rafael había cumplido su palabra con una rapidez que demostraba su terror. Antes del mediodía, un mensajero había llegado a la casa del molino con llaves y con un notario que traía papeles ya preparados. Los documentos habían sido firmados, sellados y registrados ese mismo día. Tomás Martos, de 12 años, era ahora propietario legal de una casa y 2 hectáreas de tierra fértil junto al río. La casa estaba abandonada pero estructuralmente sólida. Tenía 4 habitaciones, un techo que no goteaba, ventanas con postillos de madera y, lo más importante, un pozo profundo en el patio trasero que daba agua fresca y abundante. Las primeras provisiones habían llegado esa misma tarde: sacos de harina, jarras de aceite, sal en paquetes de tela, incluso algo de carne seca y verduras. Más de lo prometido, seguro que Rafael había ordenado generosidad extra como forma de asegurar el silencio de Isabel. Los años siguientes habían sido difíciles, pero infinitamente mejores que lo que podrían haber sido. Isabel había trabajado la tierra con la ayuda de Tomás, cultivando verduras y criando algunas gallinas. Las provisiones mensuales de Rafael llegaban con la regularidad de un reloj. Nunca faltaban, siempre eran suficientes. El terrateniente nunca volvió a dirigirles la palabra directamente, pero se aseguraba de que sus necesidades fueran cubiertas. El silencio de Isabel valía más para él que cualquier cantidad de dinero. Rodrigo se había recuperado completamente, creciendo para convertirse en un niño saludable que no recordaba nada de su cercanía con la muerte. Los otros niños habían florecido también, alimentados adecuadamente por primera vez en sus vidas. Tomás había crecido hasta convertirse en un joven responsable que trataba su propiedad con el cuidado de alguien que conoce su valor. Las gemelas se habían casado bien, con hombres decentes del pueblo que respetaban que vinieran de una familia que poseía tierra propia. Los pequeños también habían encontrado su camino en la vida. Y Isabel, la viuda que había sido echada al polvo para morir, se había convertido en una figura respetada en el valle. La gente notaba que don Rafael la trataba con una deferencia inusual, nunca interfería con su familia, y eso le daba un estatus extraño. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos entendían que había un poder allí, que era mejor no cuestionar. Durante las noches de sequía severa, cuando otros pozos del valle se secaban, Isabel hacía un viaje secreto. Subía la colina al templo de San Esteban, aún evitado por todos los demás, y descendía por la escalera oscura a los túneles donde el agua siempre corría. Llenaba sus jarras del manantial subterráneo, ese regalo inesperado de las profundidades. Y cada vez, antes de irse, se detenía un momento en el pasadizo y susurraba una oración por los 63, agradeciéndoles en silencio por el refugio que sus muertes inadvertidamente le habían proporcionado. El medallón permanecía escondido en un lugar seguro, envuelto en tela encerada dentro de una caja de metal enterrada bajo el piso de su habitación. Era su seguro, su garantía, pero también su carga. Llevaba el peso de 63 vidas, de un secreto que podría destruir, pero que había elegido usar para construir en su lugar. No era justicia perfecta, lo sabía. Los muertos merecían ser honrados, sus nombres recordados, sus asesinos castigados. Pero la justicia es un lujo de quienes tienen estómagos llenos y techos seguros. La supervivencia requiere a veces compromisos con la oscuridad. Isabel Martos murió a los 72 años, en su propia cama, rodeada de sus 6 hijos ahora adultos, sus 17 nietos y sus 4 bisnietos.
Había vivido para ver a su familia prosperar, para ver a Tomás convertirse en un hombre respetado, con tierras que se habían expandido mediante compras cuidadosas. Y cuando murió, sostenía en su mano la carta sellada que había escrito años atrás, instruyéndole a Tomás que la abriera solo después de la muerte de Rafael Mendoza. Rafael murió 3 años después que Isabel, un hombre amargado que había vivido bajo la sombra de un secreto durante décadas. Y cuando Tomás finalmente abrió la carta y leyó la historia completa de lo que su madre había descubierto en el templo de San Esteban, tuvo que decidir qué hacer con esa verdad. Al final, había hecho lo que su madre hubiera querido. Había guardado el secreto durante su propia vida, pero había pasado la carta a su propio hijo mayor, con instrucciones de hacerla pública una generación más tarde, cuando todos los involucrados estuvieran muertos y la verdad solo pudiera herir a los culpables, nunca a los inocentes. Y así, casi un siglo después de los crímenes, la verdad sobre San Esteban finalmente salió a la luz. El templo fue excavado, los túneles explorados, los restos de las víctimas finalmente dados entierro apropiado con sus nombres restaurados y recordados. Y la historia de Isabel Martos, la viuda que había convertido el secreto más oscuro del valle en su salvación, se convirtió en leyenda. Y así termina la historia de Isabel, la viuda que descubrió que a veces la supervivencia requiere bailar con los secretos de los monstruos. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre lo que tú harías en su lugar, no te vayas sin suscribirte a este canal. Dale al botón rojo ahora mismo, porque aquí compartimos historias que te hacen sentir, que te mantienen pensando días después, que te muestran el coraje increíble que los seres humanos pueden tener cuando no les queda otra opción. Y ahora necesito saber tu opinión. ¿Isabel hizo lo correcto al guardar el secreto para proteger a sus hijos? ¿O debería haber expuesto la verdad inmediatamente sin importar las consecuencias? Escríbelo en los comentarios. Cuéntame qué harías tú si tuvieras que elegir entre la justicia para los muertos y la supervivencia de tus propios hijos. Me fascina leer sus historias y perspectivas. Comparte este video con alguien que ame las historias profundas, que exploran los dilemas morales imposibles de la vida real. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que te dejará sin palabras y te mostrará que la realidad supera cualquier ficción. Y recuerda, a veces los secretos más oscuros están enterrados bajo los lugares más sagrados, esperando a que alguien lo suficientemente desesperado o valiente los descubra. Hasta la próxima, y que nunca tengas que elegir entre la justicia y la supervivencia como lo hizo Isabel.